Y entonces se leía de la sección de los profetas que se correspondía con ese Shabbat. La lectura podía hacerla el propio oficial o un miembro varón de la comunidad que fuese llamado a la lectura. Luego de la lectura de la Torá y de los profetas podían suceder dos cosas. Primero, que el que había leído del rollo presentara una explicación del significado de lo que había sido leído, de tal manera que trajera luz sobre el texto y consolación al pueblo. O también se podía llamar a algún invitado ilustre presente para que subiera, se sentara en la silla de Moshe, como se conocía el asiento desde la cual se enseñaba Torá al pueblo, para que disertara sobre lo que había sido leído de la Torá o de los profetas. Ese tercer Shabbat del mes de Heshvan, de las postrimerías del tercer milenio y comienzo del cuarto desde la creación de Adán, aproximadamente el año 3784 del año universal, o el año 27 de la era común, en la pequeña e insignificante sinagoga judía de Nazaret, un varón judío de 30 años de edad aproximadamente había llegado de visita al poblado donde se había criado desde niño. Su familia, que pertenecía a esta sinagoga, era bien conocida por todos. Joseph, su padre, que había muerto algunos años atrás, había sido miembro ilustre de esa comunidad. Miriam, su madre, y respetada por todos, también había sido miembro de esa comunidad, juntamente con sus hermanos Jacob, Yehuda, Simón y sus hermanas Rivka, Rachel y Lea. Cuando se supo que el joven Yeshua había regresado de Sfat o Safet como una cortesía típica judía de la época, el oficial de la sinagoga llamó al joven Yeshua que pasara al frente para tener el honor de leer del rollo de la Torá que se correspondía con ese Shabbat. Yeshua pasó al frente, abrió el rollo y leyó de la sección que se correspondía con este tercer Shabbat de Heshvan, donde ahora estamos. La lectura de los profetas de aquel Shabbat se halló en Isaías 61, versículos del 1 en adelante. Esto es lo que dice el texto que leyó Yeshua un día como hoy. El Espíritu del Señor omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido el Eterno para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos, libertad a los prisioneros, a pregonar el año del favor de Hashem. Y ahí se detuvo. Enrolló el rollo, lo entregó al oficial de la sinagoga y se sentó en la silla de Moshe, mirando lentamente a cada uno de los varones judíos que allí estaban reunidos. Una energía celestial llenó el lugar. Los ojos de todos estaban atraídos sobre él. Luego el judío invitado abrió sus labios para explicar lo que había sido leído delante de sus compatriotas. Tomando cada palabra del texto leído y explicando cada iot y cada marca de cada letra de la Torá de ese texto,
su valor gemátrico, las diferentes alternativas textuales, dependiendo de las vocales con las cuales uno lea, concluye su exposición diciendo: en este momento se acaba de cumplir esta palabra delante de ustedes. Y acto seguido les reveló el secreto de quién lo había ungido y para qué y cuál era realmente su identidad. Según nuestras fuentes antiguas, todos en la sinagoga quedaron impresionados de las palabras hermosas que salieron de su boca. Al concluir, no podían creerlo. ¿De dónde había aprendido todas estas cosas? ¿Quién le había enseñado a explicar la Torá de una forma tan profunda y extraordinaria y al mismo tiempo tan simple y gloriosa? ¿Cómo podría ser que un muchacho criado aquí entre nosotros, levantado aquí entre nosotros, tuviera ahora todo este conocimiento que solamente venía de los grandes rabinos de Jerusalén? ¿Qué es lo que está pasando aquí? El resto es una historia bien conocida. Rabbanan Rabotai, esta es la tremenda energía que tiene este Shabbat. Este Shabbat tercero del mes de Heshvan. Han pasado desde entonces casi 2000 años. Pero lo que sucedió en aquel pobladillo de Galilea, aquel tercer Shabbat de Heshvan, todavía sigue impactando a nuestro pueblo y al mundo. ¿Quién es realmente este hombre? ¿Quién es Yeshua ben Yosef? ¿Quién es realmente Yeshua min Nazaret? ¿Un alucinado judío que pensó ser el Mesías? ¿Un maniático bipolar que se enloqueció de remate de tanto estudiar misticismo esfat y que había que arrebatarlo por la fuerza y traerlo a su casa para que no se formara una revuelta en Israel? ¿Un charlatán que estaba tomándole el pelo a sus contemporáneos? ¿Un profeta? ¿Un potencial Mesías? ¿Un fallido Mesías? ¿Un falso Mesías? ¿Quién es este hombre? Uno que ha causado el reconocimiento del Dios de Israel más que cualquier otro judío en toda la historia del mundo. O uno que le ha causado el odio del judío y el antisemitismo más grande que alguna vez hayamos conocido. ¿Quién es Yeshua? ¿Uno que aleja a la gente del Shabbat o uno que atrae a la gente al Shabbat? Como ha sido anunciado en el contexto de esta parashá Vayera, el tema de hoy gira alrededor de la pregunta de esta nueva serie, sobre la cual ya hemos entregado 2 conferencias previas y esta es la tercera. La pregunta que está sirviendo de fundamento a esta serie es: ¿qué tan seguro estás que Yeshua es el Mesías? ¿Qué tan seguro estás que Yeshua es el Mesías? Lo que hay detrás de esta pregunta es una serie de objeciones en contra de los reclamos mesiánicos de Yeshua. Yeshua no ha eliminado las guerras, las vemos por todos lados. Yeshua no ha eliminado la muerte, la vemos por todos lados. Yeshua no ha eliminado la enfermedad, acabamos de orar por los enfermos. Yeshua no ha reconstruido el tercer templo. Ahí está la explanada esperándolo. Yeshua no ha traído a los judíos del exilio de vuelta a casa. Todavía tenemos exilio.
¿Cómo puede ser el Mesías? En nuestra pasada conferencia respondimos a esta objeción llamando al hecho de que si miramos cuidadosamente la vida de Yeshua en sus 4 años de actividad pública en Eretz Israel, él propuso a los gobernantes de la nación de sus días en sentido general y al pueblo judío en sentido particular que si aceptaban su propuesta, la edad mesiánica sería establecida en Israel y en el mundo. Y como una demostración de su capacidad y de su autenticidad y real posibilidad en esa propuesta, creó alrededor de sí un microclima mesiánico donde todas estas cosas que ahora objetan contra Yeshua para descalificarlo como Mesías fueron hechas precisamente para ofrecer la evidencia necesaria. ¿Dónde estaba Yeshua? No había enfermos. ¿Dónde estaba Yeshua? No había hambre. ¿Dónde estaba Yeshua? No había injusticia. ¿Dónde estaba Yeshua? Había paz. ¿Dónde estaba Yeshua? No había muerte, sino resurrección. ¿Dónde estaba Yeshua? No había confusión, había esperanza. Ciertamente no reconstruyó el templo, porque lógicamente no lo podía reconstruir. Estaba reconstruido en sus días. Sin embargo, dijo algo muy interesante: destruyan este templo y en 3 días lo voy a reconstruir. ¿Qué tenemos entonces? Yeshua presentó un plan A Israel. El tiempo para establecer la edad mesiánica ha llegado. Hagan teshuvá y crean la promesa. Ese plan no fue aceptado. Yeshua tuvo que entonces acogerse al plan B, porque el plan A estaba sujeto a una condición. ¿Cuál era la condición? Que los gobernantes corruptos de Israel de aquellos días hicieran teshuvá, se volvieran a Hashem y le reconocieran públicamente como el Mesías. Lejos de hacer eso, optaron por proteger sus grandes intereses políticos y económicos y dejaron a un lado la propuesta de Yeshua. No creyeron que este muchacho venido de Nazaret, de donde no había salido ningún profeta, fuera el Mesías. Si lo hubiéramos aceptado, lo habría hecho, pero lo rechazamos, lo alejamos de nosotros, lo cambiamos por un gallo. ¿Qué quieres entonces? ¿Que te levante la montaña de Sinaí otra vez sobre la cabeza? ¿Que la ponga encima y te diga: si no me reconoces como Mashiach, te entierro bajo esta montaña? ¿Qué hizo? Se retiró. Se ocultó de nosotros porque no éramos dignos todavía de recibir la redención prometida. Y dejó la puerta abierta a una generación nueva de judíos que realmente haga teshuvá y que sea digna de verle otra vez el rostro. No me veréis más hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. No hemos terminado de afirmar estas cosas totalmente razonables y totalmente creíbles cuando ahí mismo nos lanzan otra objeción. ¿Dónde está en el Tanaj? ¿Dónde está en el Tanaj, en la Biblia hebrea, que el Mesías viene, se esconde y reaparece? ¿Dónde se ha enseñado alguna vez tal cosa en el judaísmo? Eso fue una estrategia de los fundadores del cristianismo. Dijeron que era el Mesías, pero como no cumplió nada de lo que está supuesto que el Mesías cumpla, entonces para corregir el error, inventaron la teoría de las 2 apariciones del Mesías. Uno que viene, se va y vuelve de nuevo. Eso es totalmente falso. ¿Dónde está en el Tanaj tal cosa? ¿Quién ha enseñado esto alguna vez en el judaísmo? Conclusión:
como no veo que han sido eliminadas las guerras, como no veo que han sido eliminadas las enfermedades, como no veo que han sido eliminadas las injusticias en el mundo, como no veo que el tercer templo ha sido reconstruido, ni nada de lo que el Mesías tiene que hacer, supuestamente, según el Tanaj, entonces, lógicamente, no puedo creer que Yeshua sea el Mesías. Y como no veo nada que enseñe en el Tanaj que el Mesías viene 2 veces, una primera vez se retira y aparece de nuevo para hacer el resto, entonces no puedo creer ese cuento de hadas inventado por ustedes. Estas cosas y estos argumentos están llegando a muchos creyentes desinformados, y se quedan sin palabras, creyendo estos falsos argumentos. La idea de que un Mesías que aparece, se esconde y reaparece, no es parte de la idea judía del Mesías. Lamentablemente, y para daño del alma de muchos, algunos incautos están cayendo en estos argumentos y se están desligando de Yeshua por considerarlo ahora un fallido o un falso Mesías. Primero, porque no cumplió nada de lo que está supuesto cumplir el Mesías. Y segundo, porque no hay tal cosa en el judaísmo de un Mesías que aparece, se esconde y vuelve a aparecer. Para responder a esta objeción, he estado explicando que es importante conocer cómo era la forma de interpretar la Escritura por los antiguos. Nosotros vivimos en el siglo XXI. El siglo XXI es la modernidad para nuestra generación. No podemos estudiar a los intérpretes antiguos de las Escrituras con nuestra mente moderna. Ideas que para nosotros ahora son asunto de preescolares. Eran totalmente desconocidas para el hombre hace 500 años. En el mundo antiguo, las cosas eran diferentes. En el mundo de los profetas, las cosas eran diferentes. En la época de los profetas, comparado con nuestra época, las cosas son diferentes. Cuando a un niño nuestro le duele la cabeza, lo llevamos de urgencia al hospital. En la época antigua, en la época de los profetas, cuando a un niño le dolía la cabeza, lo llevaban al profeta para que lo sanara. En el mundo de Yeshua y sus estudiantes originarios, las cosas eran diferentes. Su mentalidad era diferente. Su manera de concebir e interpretar la Biblia era completamente diferente. Esta es la tercera conferencia sobre este tema. Yo les ruego a cada uno de ustedes que si no ha visto las 2 anteriores, haga un esfuerzo por hacerlo. Todavía están en el aire. En www.toradiario.org, en la sección AMI TV. Es importante que estudies esas 2 conferencias previas, porque ella es la que nos da el contexto para esta tercera conferencia. En esta conferencia pasada, yo estuve hablando de 4 modelos de interpretación que formaron parte de la mentalidad judía de los profetas antiguos a la hora de acercarse al texto sagrado. Básicamente, y por el bien del argumento, voy a repetir sintetizadamente estos 4 modelos. En la mente de los antiguos intérpretes bíblicos, en la mente de los profetas, en la mente de los rabinos antiguos, existían 4 formas de acercarse a las Escrituras. Primero, ellos estaban convencidos que en la Biblia había 2 contextos. Es decir, un libro escrito
La Biblia para ellos es un libro escrito en códigos. Por lo tanto, muchas veces donde la escritura dice A, significa B. Segundo, ellos estaban convencidos que la Biblia es un libro no solamente de historia, para contar cosas que pasaron. En la mente de ellos, la Torá era un libro para sus días, para dar respuesta a circunstancias y necesidades de sus días. Era un libro de instrucciones que no caducaba, que era nuevo en cada generación. Tercero, la Biblia para ellos no tenía contradicciones. La Biblia para los profetas y rabinos antiguos no tenía errores. Era perfectamente armoniosa, aunque fuese una antología. Cada cosa que la Torá dice, incluso en sus comentarios e interpretaciones y prácticas que en ella aparece, fueron ordenadas por Dios mismo. Y en cuarto lugar, la Biblia para los antiguos era, sobre todas las cosas, un libro divinamente inspirado, en la cual y a través de la cual Dios nos habla por sus profetas. Y Dios mismo puso en la boca de los profetas lo que ellos tenían que decir. ¿Cómo se formaron estas 4 concepciones centrales de la mentalidad de los profetas antiguos, como aquellos grandes rabinos, Hillel, Shammai, Yeshua, Shaul, Akiva, Yehuda Hanasí, los sabios talmúdicos? No lo sabemos, pero esa era su plataforma mental. Por lo tanto, Rabotai, cuando vamos a leer la Biblia hebrea y los escritos judíos antiguos, tenemos que comprender cómo era que ellos evaluaban la Biblia. ¿Cómo era que ellos interpretaban sus escrituras? ¿Y cómo es el esquema mental que tenían cuando decían lo que decían de las escrituras? La idea de un Mesías que aparece, se esconde y reaparece, formó parte de esos modelos de interpretación de la escritura que los antiguos tenían, de su estilo y de su mentalidad. ¿Cuál es el punto que quiero hacer aquí? Primero, que todos estos argumentos modernos contra Yeshua es el producto de la mentalidad modernista de nuestra generación. Y segundo, que la manera como los antiguos solían leer e interpretar las escrituras es totalmente diferente a la manera como la erudición moderna lee e interpreta la escritura hebrea. Tan diferente era esa metodología que para la mente moderna pareciera algo ilógico, fuera de lugar. El ejemplo lo tenemos en la parashá de esta semana, donde se nos informa acerca de la Akedah, de la atadura de Isaac, la última de las 10 más extraordinarias pruebas que Hashem haya permitido pasar a un ser humano, en el caso de nuestro padre Abraham. Tanto en la parashá pasada, Lech Lechá, como esta semana Vayera, es algo impresionante lo que aquí tenemos. Piensen en la Akedah, la atadura de Isaac. El texto bíblico se encuentra en Génesis capítulo 22 y voy a leer para ustedes esa sección. Preste atención. Y sucedió después de estas palabras, de estas cosas, que Dios puso a prueba a Abraham y le dijo: Abraham, aquí estoy, respondió. Y Dios le ordenó: toma tu hijo, el único que tienes y al que tanto amas, y ve a la región de Moria. Una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Abraham se levantó de madrugada y ensilló su asno. También cortó leña para el holocausto y junto con 2 de sus criados y su hijo Isaac, se encaminó hacia el lugar que Dios le había indicado.
Al tercer día de estar caminando, Abraham alzó los ojos y vio el lugar de lejos. Entonces le dijo a sus criados: quédense ustedes aquí con el asno, que el muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios y luego regresaremos junto a ustedes. Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Él, por su parte, cargó con el fuego y con el cuchillo, y los dos siguieron caminando juntos. Isaac le dijo a Abraham: Padre, dime, hijo mío, aquí tenemos la leña y el fuego, continuó Isaac, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿Dónde está el cordero para el holocausto? El cordero, hijo mío, lo proveerá Dios, respondió Abraham. Y siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al lugar señalado por Dios, Abraham construyó un altar y arregló la leña. Después ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Entonces tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Y justamente en ese momento, un ángel del Señor le gritó desde el cielo: Abraham, Abraham, Hineni. No pongas tu mano sobre el muchacho. No le hagas ningún daño, le dijo el ángel, porque ahora sé que temes a Dios, porque ni siquiera te has negado a darme a tu hijo único. Abraham alzó la vista, llegó un matorral, dice el texto, vio un carnero enredado por los cuernos. Fue entonces, tomó el carnero y lo ofreció como holocausto en lugar de su hijo. Y a este sitio le puso por nombre Abraham: el Señor provee. Por eso, hasta el día de hoy, se dice: en un monte provee Adonai. Eso es básicamente lo que nos dice el texto. Para los intérpretes antiguos, esta es una narrativa bíblica maravillosa, extraordinaria y fundacional para la fe y para la teología judía. Esta parashá, Rabotai, contiene una serie de marcas y contiene una serie de hechos que forman parte de la síntesis fundacional de la fe judía y de la teología judía. Sin embargo, para la mente moderna, que todo lo cuestiona y que le busca una respuesta racionalista, esta narrativa, lejos de ser magnífica, está llena de problemas. ¿Cuáles son estos problemas? Veamos. ¿Cómo podía Dios, incluso al nivel de una prueba, pedir a un padre que asesine a su propio hijo? ¿Por qué Dios Altísimo, que por definición es omnisapiente, necesitaba poner a Abraham a esta prueba si él sabía el resultado del principio? Si sabía a priori que Abraham lo amaba y que era temeroso de Dios omnipotente. ¿Cómo explicamos que un Dios omnisciente diga en los labios del ángel: ahora sé que eres temeroso de Dios, sugiriendo que antes no lo sabía? Cuando por definición Dios lo sabe todo desde el principio. ¿Qué tipo de Dios está presente aquí? ¿Cómo podría el monoteísmo hebreo crear tal narrativa? ¿De dónde viene entonces esta historia? ¿Quién la introdujo en el libro de Génesis? Además, ¿cómo es posible
que un hombre justo y bueno, como supuestamente era Abraham, engañara a su hijo de la manera como lo hizo? Porque la narrativa nos dice que Abraham ocultó a su hijo lo que Dios Altísimo le había pedido. En otras palabras, Isaac es mantenido en total oscuridad acerca del crucial evento que está ocurriendo hasta el último momento, cuando finalmente descubre que es él mismo la víctima inocente que sería ofrecida sobre el altar. De hecho, cuando el joven Isaac le pregunta ingenuamente: Padre mío, veo la leña, veo el fuego, pero no veo el animal que va a ser ofrecido, Abraham le da una respuesta evasiva: Dios Altísimo proveerá el holocausto, hijo mío. Y lo deja en oscuridad, a sabiendas. ¿Cómo explicamos esto a un joven del siglo XXI, permeado del modernismo de nuestra generación? Sin embargo, Rabotai, los intérpretes antiguos tenían una metodología completamente diferente a la hora de relacionarse con la data bíblica, con la información que tenemos en la Torá. Ellos miraban el texto con sus propios ojos, en su propia cultura, en su propio tiempo, y lograban decirnos lo que realmente estaba escondido en el texto a simple vista, porque en su mente operaban estas 4 características de la mentalidad de los profetas y de los rabinos antiguos. Los rabinos antiguos eran extremadamente meticulosos en el examen de cada letra hebrea. De cada letra hebrea. Se la sabían de memoria. Conocían su tamaño. Conocían su posición, su forma, su contextura, su valor gemátrico, etc. Y basado en eso, tenían libertad para crear alternativas de interpretación a la narrativa literal que tenían delante. Esa era la mentalidad de los profetas. Esa era la mentalidad de Yeshua. Era la mentalidad del rabino Saúl. Era la mentalidad del rabí Akiva. Era la mentalidad de Yehuda Hanasí. Era la mentalidad de Abba y del rabí Eliezer y de todos estos gigantes de la Torá en la historia de nuestro pueblo. De manera que cuando la mentalidad moderna, hija de todo este proceso de desarrollo científico, se encuentra con el argumento que sugiere el Código Real de un Mesías que aparece, se esconde y reaparece, inmediatamente se revela contra eso y dice: muéstrame dónde está escrito. Muéstrame dónde eso está escrito. Y para ellos, muéstrame dónde está escrito significa, en la mentalidad moderna, dame la evidencia científica. Es decir, capítulo, verso, palabra, pensamiento específico que diga literalmente eso y que yo lo pueda comprobar matemáticamente. Y por eso nos acusan de inventar textos, crear textos, manipular textos, citar mal los textos, etcétera, etcétera. ¿Qué vamos a hacer con todo esto? ¿Cómo puede Dios, incluso al nivel de una prueba, pedirle a un padre que sacrifique a su hijo? ¿Cómo explicamos que Abraham, siendo un sadik, no le dice a su mujer lo que está pasando? ¿Qué tipo de Dios es este que necesita poner a un hombre a prueba para ver si es temeroso de él? ¿Cómo es posible que un sadik, un hasid, más todavía que un sadik, un hasid como Abraham, ocultara a su hijo que él era la víctima? ¿Cómo explicamos todo esto en el mundo moderno?
La respuesta está en la mentalidad y en la metodología que tenían los profetas y los rabinos antiguos de Israel. Piensa, por ejemplo, en esta información que nos da el Código Real. Dice, y se establecieron en Nazaret. Y sucedió, para que podamos entender la escritura que dice, será llamado Netzarim. ¿Qué escritura? ¿Qué escritura? No existe lugar en toda la escritura hebrea que diga eso. No existe ningún lugar en todos los profetas que diga eso. Bueno, esa es la data que tenemos delante. ¿Cómo interpretamos esa data? ¿Cómo interpretamos esa información? Es otra cosa. Los enemigos de Yeshua lo interpretan diciendo, eso es un texto inventado. Otro más, otro fraude más. Los amigos de Yeshua lo interpretamos diciendo, esa es la conclusión lógica a que ellos llegaron cuando descubrieron la relación íntima que existía entre la raíz del nombre de ese pueblito y la raíz de una profecía con respecto del Mesías. Como ves, no es ningún fraude. Los antiguos intérpretes encontraban palabras, nombres y hechos en el texto bíblico que nosotros no vemos. Porque el estilo y herramientas de interpretación que ellos tenían es muy diferente al que usa hoy día la ciencia moderna de la crítica bíblica. Toma, por ejemplo, la palabra de Jacob en su lecho de muerte. No se apartará el cetro de Judá, ni la vara de mando de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él seguirá la reunión de los pueblos. Hasta que venga Silo. El texto hebreo es muy interesante aquí. Ad ki yavo Silo. Ad ki yavo Silo. Hasta que venga Silo. ¿Quién es Silo? ¿Quién es Silo? Los antiguos tenían el concepto de que las letras de la Torá no son simplemente arregladas en el texto bíblico de forma convencional, sino que cada una de sus letras, cada uno de sus rasgos y cada una de sus posiciones en el texto refleja la esencia de la creación y refleja la esencia del alma humana. Incluso los cosin, unas pequeñas extensiones de algunas letras, los tagin, las coronitas que están en algunas letras de la Torá, los siyunim, que son componentes de cada letra, todo eso para ellos indicaba diferentes conceptos. Visto así, cada letra y cada marca de la Torá para ellos contenía una fuerza, una luz y una energía particular. Para los antiguos, el texto de la Torá es sagrado, sagrado. Y el solo hecho de pronunciar audiblemente una letra de la Torá de forma apropiada podía atraer sobre esa persona la fuerza y la luz espiritual que estaba asociada con esa letra en particular. Los sabios antiguos usaban leyes desconocidas por la mente moderna para interpretar la Torá. Volver a esas leyes y conocerlas es clave para entender por qué interpretaron las cosas como nos han llegado. Por ejemplo, los sabios antiguos enseñaban que si tomamos la primera letra de una serie de palabras y la unimos luego, podemos encontrar una nueva palabra con un nuevo significado en el texto. Incluso algunos rabinos antiguos dividieron las 22, escucha esto,
Algunos rabinos antiguos dividieron las 22 letras del ABC, del Aleph Bet, del abecedario hebreo en 5 grupos. En 5 grupos. Cada uno de esos grupos estaba relacionado con un punto de la boca donde se hacía el énfasis a la hora de pronunciar esa palabra. Además, fueron capaces de crear una ley de interpretación conocida como Abash, no Abbas, Abash. Es decir, transformación, donde la primera letra de la Aleph Bet se intercambiaba por la última. La segunda por la penúltima. Por ejemplo, la Aleph se puede intercambiar con la Taf y la Bet se puede intercambiar con la Resh. Y así sucesivamente. Y al hacerlo encontraban mensajes escondidos en la Torá. Ellos ponían también mucha atención a una regla que llamamos hoy día adición del kolel. Es decir, es una licencia dada a los profetas y dada a los sabios para incrementar el valor total de una palabra por un valor matemático unitario y aplicar esta regla que les permitía incluso resolver aparentes contradicciones de la Torá. Les daré un ejemplo. Génesis 48, verso 5. Miren lo que dice. Ahora pues, tus 2 hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que yo viniese a ti en Egipto, son míos, como Rubén y Simón. ¿Está escuchando? Como Rubén y Simón. La frase Efraín y Manasés, como Rubén y Simón, es enigmática. ¿Cómo probarlo? ¿Cómo probar que son iguales Efraín y Manasés y Rubén y Simón? ¿Qué Rubén ve Simón? Como Rubén y Simón. Usando esta regla, los sabios antiguos notaron que el valor gemátrico de Efraín y Manasés es 726. Mientras que el valor gemátrico de Rubén y Simón es 725. Pero si a eso le añades la regla del kolel, es decir, la unidad matemática 1, entonces tenemos 726. Y por eso es que se cumple Ki Rubén be Shimón. Es decir, Efraín y Manasés son iguales a Rubén y Simón. La pregunta es, para los sabios antiguos, ¿quién es el kolel? ¿Quién es el que añade para completar? Se los dejaré ahí para que les provoque la investigación y tengamos algo adelantado para próximas conferencias. Piensa en estas cosas que tenían los antiguos. Ellos no tenían calculadora como tienen tus hijos, no tenían iPad, no tenían Windows 10, da por 10, ¿no? Ok. No tenían Apple, no tenían aplicaciones en el teléfono, no tenían computadoras científicas, pero tenían estas reglas, tenían estas cosas extraordinarias. Tomaban, por ejemplo, la primera letra de una serie de palabras y descubrían una nueva palabra. ¿Quién es Silo? ¿Quién es Silo? Los sabios antiguos llegaron a la conclusión de que Silo es un código para el Mesías. En otras palabras, aunque Mashiach no se revela abiertamente en la Torá, su nombre y sus funciones están escondidas en las codificaciones de la Torá si seguimos las reglas. Este es el caso de Silo. El Midrash, por ejemplo, que está imbuido de esta mentalidad, explica que Silo, al aplicar esta regla, no es una palabra, es una sigla para el reino es de él.
Otra idea explica que Silo está relacionado con Shai, que significa regalo. Y por lo tanto, ellos vieron allí una referencia a los atributos del Mesías que él va a recibir y que los va a enseñar al mundo. Basado en esto, los sabios antiguos dijeron, Shilo es uno de los nombres del Mesías. No solamente esto, que algunos notaron que la palabra Shilo es el nombre de Mashiach, sino que también tiene una raíz relacionada con la idea de Shalvá, que significa tranquilidad. ¿Y sabe qué sacaron de ahí? Que no solamente Shilo es el Mesías, sino que ahí hay una profecía acerca de la tranquilidad y la paz que gozaremos en la edad mesiánica. El Targum Onkelos, basado en esta mentalidad, declara lo siguiente: la transmisión del dominio no cesará de la casa de Yehudá, ni los escribas de entre sus hijos por siempre, hasta que venga el Mashiach. Y reemplaza Shiloh por Mashiach, ya directamente. El Targum Jerusalmi del mismo modo declara, y cito, reyes no cesarán de la casa de Judá hasta la venida del rey Mesías, a quien todas las autoridades de la tierra se subordinarán. Así era como funcionaba la mente de ellos. Y esto tenemos que tenerlo en cuenta para entender por qué el Mesías que aparece, se esconde y reaparece, no es un invento cristiano para cubrir a un fallido Mesías. En primer lugar, porque no había cristianos en el mundo en los días de Yeshua. Habían judíos que seguían a un rabino llamado Yeshua. Como había judíos que seguían a un rabino llamado Hillel o Shammai o Yohanan ben Zakkai o Gamaliel, etc. Les voy a mostrar algo aquí extraordinario. En la tradición talmúdica, como está contenido en el Tratado Sanedrín, el folio 98b, dice así, y cito, el mundo fue creado para el bien del Mesías. ¿Cuál es el nombre del Mesías? La escuela del Rabí Shila dijo, su nombre es Silo, porque está escrito hasta que venga Silo. Tenga en cuenta que, según esta profecía, el Mesías debe hacer su aparición en Israel para el tiempo cuando el cetro le sea quitado a Judá. El Mesías, según esta profecía, aparecerá en Israel cuando el cetro le sea quitado a Judá. Dice, no será quitado el cetro a Judá hasta que venga Silo. Es decir, para el tiempo de aparecer Silo, que es el Mesías, según la manera como ellos tenían de interpretar esta escritura, entonces el cetro de Judá sería quitado. ¿Qué cosa es quitar el cetro? El Talmud de Jerusalmi, en el folio 24 del Tratado Sanedrín, dice lo siguiente, y cito, escuche, un poco más de 40 años antes de la destrucción del templo, el poder de pronunciar sentencias capitales le fue quitado a los judíos. ¿Está escuchando? Un poco más de 40 años antes de la destrucción del templo. ¿En qué año fue destruido el templo? El año 70. ¿Le quitas 40 años? ¿En qué año está? 30. ¿A qué edad comenzó Yeshua su Avodah Hashem? A los 30. Un poco más de 40 años antes de la destrucción del templo, el poder de pronunciar sentencias capitales le fue quitado a los judíos. Luego, el tratado talmúdico de este mismo tratado dice, en el capítulo 24, en el folio 37, dice, cuando los miembros del Sanedrín se encontraron privados de su derecho sobre la vida y la muerte, una consternación general tomó posesión de ellos y cubrieron sus cabezas con ceniza y sus cuerpos con arpillera y exclamaron, ¿quién estará para nosotros? Porque el cetro se ha quitado de Judá y Mashiach no ha venido. Eso fue proclamado en el tiempo de la venida de Yeshua.
cuando ellos reconocieron que el cetro había sido quitado. Justo para entonces, cuando el cetro fue quitado en Israel al pueblo judío, que no podían condenar a nadie a muerte porque Roma le quitó ese derecho y solamente el procurador romano podía declarar la pena capital. Justo para ese momento, un profeta judío alzó su voz en las tierras de Israel diciendo: el tiempo se ha cumplido. La edad mesiánica está aquí ya. Hagan teshuvah. Crean la promesa de la redención que nos ha sido dada. ¿Qué pasó? En vez de aceptar su propuesta y reconocerle como Mashiach, declararon: es mejor que muera un hombre y no que todo un pueblo perezca. Es mejor que muera un hombre y no que todo un pueblo perezca. Porque si no hacemos nada, todo el mundo se va a ir tras él y vendrán los romanos, van a destruir este lugar y nosotros nos vamos a quedar sin trabajo. Decisión: eliminar a Yeshua y decirle al pueblo judío: es un blasfemo, el Mesías no ha venido. Al hacer esto, negaron la inhabilidad de la profecía, negaron los escritos de los sabios y perdimos a Mashiach. Y se retiró de nosotros. Y ahora tenemos que esperar hasta que el cielo nos lo envíe, no cuando nosotros queramos, sino cuando sea decisión del tribunal celestial. Como ves, no podemos quitar nuestros ojos de lo que los grandes profetas, los grandes escribas y los grandes rabinos de antaño nos lograron. Ellos nos legaron todo esto. Les digo algo, Rabotai, cometeríamos un grave error si nosotros rechazamos toda esta información que nos viene de los rabinos, si nosotros rechazamos toda esta información extraordinaria que nos viene de los midrashim, si nosotros rechazamos toda esta riqueza extraordinaria que nos viene del código real y de los profetas, estamos cometiendo un grave error. Estaríamos destruyendo el judaísmo completamente. Les voy a decir algo más, que lo creo con todo mi corazón y con toda mi mente. Si cae el código real, caen los profetas, cae Moshe, porque el código real está fundamentado en los profetas y en Moshe. Y si tú destruyes eso, lo aleno, lo que resta será, ¿sabe qué? Deísmo, agnosticismo, ateísmo, completa oscuridad. Tenemos que conocer lo que ellos conocían, conocer su mentalidad, conocer sus estilos, conocer sus tradiciones, antes de ir y destruir todo lo que edificaron para nosotros. Los nuevos creyentes que están buscando a Dios Altísimo en estos días se ven atrapados entonces en estas dos realidades que yo les he tratado de mostrar en la clase de hoy. Tú tienes que conocer eso. Hay dos maneras de acercarse al texto bíblico y a la interpretación de ese texto que nos ha llegado a nosotros. Y estas dos maneras son opuestas entre sí. Tenemos la manera del estilo antiguo y tenemos la manera de los modernos intérpretes que usan la ciencia bíblica como su metodología para acercarse a las escrituras. Si tú dejas que todas estas objeciones contra el código real y contra Yeshua, contra los profetas, contra la Biblia hebrea, contra Moshe Rabenu, contra David Hamelech, penetren las fronteras de tu fe y derriben las murallas de tu confianza en el texto recibido, vas a terminarlo aleno en la oscuridad del agnosticismo, del ateísmo, y tu alejamiento de Yeshua y de Moshe Rabenu será asunto de tiempo. Es cierto, no podemos escondernos a ciertas realidades encontradas por los historiadores y por los arqueólogos modernos. Es cierto,
No podemos esconder la cabeza en la arena como el avestruz y pensar que no hay problemas textuales. No podemos negar el hecho de que hay una erudición moderna que está poniendo en tela de juicio la credibilidad de la Torá, la credibilidad de Moshe Rabbeinu, la credibilidad de Yeshua, la credibilidad del Tanaj. Hay problemas textuales. Sí, hay diferencias textuales, incluso errores textuales. ¿Cómo los vamos a interpretar? Es otra cosa. ¿Qué vamos a hacer con estas discrepancias y con estas irregularidades? ¿Y qué herramientas vamos a utilizar para explicarlas? Es otra cosa. La fuerza que está detrás de la pregunta en la mesa es indiscutible. ¿Qué tan seguro estás de que Yeshua es el Mesías? Y tarde o temprano te vas a encontrar con una artillería de misiles que contradicen la aceptada enseñanza de esta casa acerca del judaísmo y acerca de la legitimidad de los reclamos mesiánicos de Yeshua. Y esto puede ser un hecho que confunda a muchos, que haga tambalear la fe de muchos y que haga desanimar a muchos. ¿Qué pasa? ¿Por qué se están desligando de Yeshua? No, lo que hay que mirar es por qué en Israel es cuando más se están ligando a Yeshua. Porque esta época es la época donde más judíos en Israel reconocen que Yeshua es el Mesías. No podemos escondernos a la realidad de los descubrimientos de la ciencia histórica y de la ciencia de la arqueología. Pero ¿cómo vamos a interpretar los descubrimientos de la ciencia histórica y cómo vamos a interpretar los descubrimientos de la arqueología? Es otra cosa. ¿Por qué? Porque yo creo firmemente que la Biblia misma es una realidad arqueológica. Entonces, ¿a quién voy a hacer más caso? ¿A una tabletica que me encontré por allá, por Irak? ¿O al texto hebreo que hemos recibido de nuestros sabios? ¿Quién está diciendo la verdad? ¿Hammurabi o Moshe Rabbeinu? No podemos negar a Hammurabi, a Nimrod. ¿Cómo lo vamos a interpretar? Es otra cosa. Yo doy gracias a Dios Altísimo, porque en todo este proceso de estudio intelectual, académico, de estas cosas, me ha guardado en la fe de los profetas. Y Dios, en su misericordia, me ha guardado en la fe de los sadiquim. Y me ha guardado del agnosticismo, del ateísmo. Y me ha guardado de desligarme de Moshe Rabbeinu y de desligarme de Yeshua Rabbeinu. Es importante entonces que respondamos a esta pregunta. ¿Es cierto que la escritura hebrea enseña que el Mesías aparece, se esconde y reaparece de nuevo? ¿Es consistente esta idea con la teología judía, con el pensamiento judío? ¿Dónde está en la escritura tal cosa? ¿Qué maestro judío ha enseñado alguna vez esto? Por supuesto, fuera del código real. Para responder a esta pregunta es necesario entender cómo era la mentalidad de los intérpretes antiguos que aún siguen con nosotros en el camino de la redención. Y que no tenemos por qué desecharlos por el simple hecho de que nosotros en el siglo XXI y ellos en la Edad Media o en el primer siglo o más atrás aún están distantes de nosotros. Ellos no están distantes de nosotros. Los profetas no están distantes de nosotros. Los rabinos no están distantes de nosotros. Hillel no está distante de nosotros. Shammai no está distante de nosotros. Yeshua no está distante de nosotros. Rabbi Akiva no está distante de nosotros. Yehuda Hanasí no está distante de nosotros. Ellos caminan con nosotros. Son parte de nuestra historia.
Podemos dialogar con ellos cada día. La Parashá Vayera, que estamos estudiando hoy en este tercer Shabbat de Heshvan, con toda la fuerza y energía que tiene este Shabbat, es exactamente lo que necesitamos para entender por qué decimos que la idea de un Mesías que aparece, se esconde y reaparece no es una locura ni una invención de teologías, sino algo que está escondido en el texto, pero que necesitamos la sabiduría de los rabinos antiguos para descubrirlo. ¿Cómo resolvieron los rabinos antiguos esta problemática de la Akedah? Es lo que nos va a permitir entender por qué decimos el Mashiach aparece, se esconde y reaparece. Vamos a mirar entonces cómo ellos, los rabinos antiguos, resolvieron el problema de la Akedah. Pero mi tiempo ya ha concluido. Tendrás que esperar a la próxima conferencia, este martes a las 8 de la noche, desde New York, con la bendición del Eterno. Hashem, que es bueno, bendiga a cada uno de ustedes. Los guarde de esta hora de oscuridad y de confusión que ha llegado al mundo. Hashem, que es bueno, te preserve a ti y a tu casa de estas tres graves cosas. Te preserve del agnosticismo, te preserve del ateísmo y te preserve de desligarte de Moshe Rabenu, de los profetas, de nuestra sagrada e inspirada Torah y sobre todo de nuestro Ribi Yeshua HaMashiach. Shabbat Shalom, amén, amén.